Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 2. Ahora a la próxima Mishnah, estamos estudiando la Mishnah número 7, que dice, es un poquito larga, la letra no sé si se alcanza a leer del fondo, yo se la voy a dar. Él solía decir, el aumentar la carne aumenta los gusanos en la tumba. El aumentar bienes aumenta la preocupación. El aumentar el número de esposas aumenta la hechicería. El aumentar las doncellas aumenta la lascivia. El aumentar los sirvientes aumenta el robo. Mas el aumentar Torah aumenta la vida. El aumentar el estudio asiduo aumenta la sabiduría. El aumentar el consejo aumenta el entendimiento. El aumentar la tzedaká, caridad en castellano, aumenta la paz. Quien ha adquirido un buen nombre, lo ha adquirido para sí. Quien ha adquirido para sí el conocimiento de la Torah, ha adquirido para sí la vida en el mundo por venir. Qué lindo. Es largo, pero Excelente. claro. Sí. O sea, esta Mishnah, fíjense cómo va las distintas Mishnayot cuando se van encadenando. Después en algún momento, si tienen chances, lean de corrido. Van a ver cómo hay una idea, ¿no? Este libro, ¿se acuerdan que cuando empezamos a estudiarlo, definimos que, entre otras cosas, está enseñándonos, nos está dando un manual de cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Y acá nos está diciendo en dónde la persona tiene que poner foco. Miremos la primera parte. Dice, digamos, la persona debería evitar excederse en expectativas con agendas dedicadas a otra cosa. Fíjense que dice, no aumentes la carne, o sea, no comas de más, no te entregues a esos placeres materiales, no seas glotón. Habla del tema del laburo, ahora lo vamos a estudiar. Habla de aumentar los bienes, que aumenta la preocupación. En un principio aparece como algo apetecible, ¿no? Una persona, si vos preguntás por ahí, te dice, mira, sería bárbaro tener muchas propiedades. Y acá te está diciendo, cuidado. Cuidado, porque si terminás aumentando los bienes, también vienen con más preocupaciones, no vienen solitos. ¿Cómo lo escuché? Claro, de Agot. Barbet de Agot se dice en hebreo. ¿Qué es eso? Preocupaciones. Ah, Preocupaciones. Entonces, lo que está diciendo es que cualquier cosa que la persona, fíjense cómo lo engancha con el final, cualquier cosa que no sea una conexión estricta con todo el mundo de la Torá, bueno, como que no hagas tanto foco en esas cosas. Las tenés que hacer, pero no está tan bueno aumentar aumentar de peso, aumentar de bienes, aumentar de las esposas, aumentar esclavos, aumentar sirvientes. Dice, mira, no es por ahí donde tenés que buscar crecer. Es la segunda parte, cuando dice aumentar la Torá, aumentar el estudio asiduo, aumentar el consejo, aumentar la tzedaká. Y termina diciendo, quien ha adquirido un buen nombre, lo ha adquirido para sí. Te está diciendo a qué se llama adquisición. Porque vos podrías haber pensado que la primera parte está hablando de que alguien adquirió algo. Y la Mishnah te termina diciendo, ¿sabes qué? A esto no se llama kinyan, a eso no se llama adquirir. Adquirir habla de la última parte de la Mishnah. A eso se refiere una buena adquisición. Vamos a empezar a estudiarla de a poquito de adentro, si Dios quiere. Bueno, acá tengo la versión en Ivrit, para el que me quiera seguir en Ivrit. Pero básicamente, créanme, es lo que está traducido en castellano antes. Hay una pregunta, ¿qué pasa con el sobrepeso? ¿Cuál es el problema del sobrepeso? La verdad lo busqué con un poco de enojo, porque yo estoy del grupo de los gorditos, entonces quería saber cuál es el problema con el sobrepeso. Entonces encontré varias cosas. Dice así, hay una Gemara en el Tratado de Berajot, en la página 18, dice, mira, dice, una persona, hay varias cosas. Primero,
ustedes saben que el cuerpo humano es muy sabio. Y en general van a ver que es muy difícil que encuentren una persona anciana que sea gorda. Hay, no me digan, no voy a decir que no hay, pero son menos. Inclusive gente que fue gorda en su vida, cuando va, digamos, creciendo en edad, van a ver que el cuerpo se va ajustando. El cuerpo ya digamos, se acomoda a la verdadera dimensión que debería tener. Y la Gemara dice, mira, es algo medio duro, dice, una persona que muere con mucha grasa, dice, esa grasa se la van a comer los gusanos. Dice, pero no pienses que, bueno, es el cuerpo él ya murió. Dice que la Neyamá misma sufre cuando esos gusanos le comen la grasa después de 120 años, ¿no? Es un tema medio feito, pero bueno, es lo que dice el Talmud. Y después también dice que habla del cuidado del peso, ¿no? Porque dice, la persona que está excedida de peso, como acá al final de esta imagen, vimos, estábamos hablando de la primera parte de la Mishnah que habla del tema de el aumentar la comida, la bebida y demás. Además de que es una actitud, la persona, como la famosa frase, la persona debería comer para vivir, no vivir para comer, es decir, no debería ser la actividad principal, exactamente. Desde el punto de vista espiritual también hay un problema. Hay una persona que todavía está almorzando, ya está pensando que va a merendar, y cuando está merendando que va a cenar y que está con la cabeza. Y bueno, hay un problema porque, digamos, la agenda de él es pasar por otro lado, ¿no? Debería pasar por otro lado. Pero más allá de todo eso, acá estaban diciendo también, la persona en general cuando hay un exceso de peso así importante, también hay otras cosas que se desordenan en la vida de la persona. Y después cuando la persona recupera el peso y se ordena, también se ordenan otras cosas a su vez de la persona. ¿Qué es lo que está invitando la Mishnah? Está buscando, mira, ¿dónde poner tu agenda? En definitiva está diciendo. Entonces, una primera enseñanza viene en relación al cuidado del peso. Lo vimos tanto en vida como para después de la vida, tiene consecuencias. Bueno, segundo, parece que es todo igual y alguien podría pensar, si me dan a elegir entre dos autitos, los dos amarillitos, pero uno es una Ferrari y otro es un autito, un Volkswagen Escarabajo, el que quiere simplificar dice, bueno, los dos tienen 4 ruedas. No es lo mismo los dos. Pero ¿qué te dice la Mishnah? Dice, tenés cuidado, porque vas a empezar a comprarte muchos autitos de estos, que son muy lindos, y la primera definición que te dice, la primera advertencia que te da, si se quiere, es que todos esos bienes aumentan las preocupaciones. Pues tenés que cuidarlo, tenés que buscar un estacionamiento especial, tenés otra propiedad, además de que te cuesta más mantenerlo, a veces también para mantenerlo vas a descuidar otras cosas, digamos, de tu vida familiar y o espiritual. Vamos a ir viendo las consecuencias. A priori uno no ve nada malo en tener un autazo. Y les aclaro que no hay ningún problema con eso. El problema es cuando ese lujo extra que vos estás buscando y persiguiendo, la pregunta es cuánto lo terminás pagando. O de ahí el color. Pero no en términos económicos únicamente cuánto lo terminas pagando, sino en términos de oportunidades perdidas que vos ahora para sostener eso hay cosas que no podés hacer. Entonces tenés que trabajar más tiempo, tenés que viajar más, tenés que estar menos con tu familia, no podés estudiar, no podés tener un orden de estudio, no podés tener ni siquiera un orden de deporte porque hoy estás acá, mañana allá. A priori, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, o a cualquiera que conozcamos, tal vez si quieren no nosotros, porque bueno, ya sabemos, ya estamos estudiando, pero alguien de afuera te va a decir, ¿qué preguntas hay? Siempre es mejor darme una Ferrari que darme esto. Y viene la Mishnah y te dice, tened cuidado, cuando aumentás las propiedades, también aumentan las preocupaciones, te dice. Uno ve, bueno, que bárbaro la casa en Punta del Este, la casa en Miami, la casa en Israel, la casa en Monte Carlo, la casa acá y allá y arriba y abajo. Bueno, todo eso, después hay que sostenerlo y hay que ocuparse y preocuparse.
La Mishnah, insisto, nos está queriendo decir dónde tenemos que poner el foco. Dice, no es por tener muchas posesiones que vas a estar más contento, vas a ser más feliz. Y esas no se llaman adquisiciones. ¿Entendés? Son propiedades, pero no se llaman adquisiciones. Esa acumulación de material. Hay una frase del Rab Yosef Ben Shoshan que dice, el placer del rico representa una fracción de sus preocupaciones. Esto la mayoría de la gente no lo ve, la gente piensa en qué problema tiene la vaca atada, no tiene ningún problema y demás. Sabelo que la persona, y yo no estoy acá haciendo un enunciado digamos, a favor de la pobreza ni mucho menos. El tema es que ustedes saben que la prueba de la riqueza es una prueba que la mayoría de la gente no la pasa. Muchos podríamos pensar que la prueba de la pobreza es más grande que la de la riqueza. Y el Talmud nos enseña y dice, no, la de la riqueza es la más grande. ¿Por qué? Porque la persona aún en la riqueza, primero, no se la tiene que creer. No se tiene que creer que él es el artífice. Segundo, tiene que entender que él tiene una responsabilidad muy grande. Él ahora tiene una herramienta muy poderosa y tiene que hacerla, digamos, hacer uso de esa herramienta y lo tiene que usar como corresponde. Entonces es una responsabilidad, tiene que saber a quién darle, cómo darle, de qué forma, sin ofenderlo, a qué institución, digamos, es una prueba muy grande. La mayoría de las personas no la pasan. Hay mucha gente que, Baruch Hashem, tiene riqueza y no pasan la prueba. Se vuelven egocéntricos, se vuelven personas orgullosas, soberbias, pierden el norte, entonces agarran y declaran, digamos, dejan un testamento o donan sus bienes para la Liga de la Protección de la Tortuga huérfana del norte de Brasil. Vas a ver que hay un montón de gente que dona muchísima plata a causas que, digamos, no tienen lógica, digamos, cuando hay seres humanos que están sufriendo. Entonces, estar en un lugar, digamos, tan privilegiado también requiere una responsabilidad muy grande y la persona va a ser juzgada por eso. Entonces hay muchas cosas. La persona que está pasando la prueba de la riqueza, insisto, se puede marear, puede pensar que él ya llegó, puede pensar que él es más que otros, simplemente porque tiene el dinero, puede pensar que es más que sus maestros, que sus rabinos, puede pensar que está por arriba del Shulchan Aruch. Lo vemos todos los días eso. Lo vemos todos los días. No estoy imaginándome cosas, estoy describiendo cosas. Todos nosotros conocemos gente que porque tienen 3, 4 pesos se piensan que ya consiguieron algo. Viene la Mishnah y te dice, mira, eso no es ningún logro. Eso no es un logro. En términos espirituales, no es un logro. Entonces tampoco es por ese lado que hay que hacer foco. Hay una historia, algunos también ya me la escucharon, una historia famosa. El Hatan Sofer tenía la esposa, fue un gran sabio y él, digamos, estaba en la yeshiva y escribía libros, en fin. Y un día viene la esposa y le pide esta misma historia se la escuché en el nombre también del Baba Sali. Y la esposa le pide una bendición a su propio marido. Sí. Le dice, ¿para qué? Le dice, mira, me quiero ganar la lotería. Entonces el Rab la mira y le pregunta, ¿pero por qué? Dice, es que no puedo más. Dice, le debemos al zapatero, le debemos al carnicero, le debemos a la verdulería. No llego. Dice, dice, ya está. Dice, quiero tener un poco más de holgura y no quiero vivir más así. Entonces cuentan ahí que el Hatan Sofer le dio una verajá para que gane la lotería. Y después juntó a 3 de sus alumnos avanzados y él hizo como si fuera un bedín, como si fuera un tribunal rabínico, y él declaró que si la esposa llegaba a ganar la lotería, él no iba a tener ningún usufructo de ese dinero. Entonces, de alguna manera u otra, la historia llegó a oídos de la esposa. Entonces la esposa viene y le dice, no entiendo, ¿me diste la bendición o no me diste la bendición? Y dice, al final me da la bendición y te prohibí, ¿para quién te crees que estoy trayendo la verdura y la carne? ¿Para la casa? Entonces él les contestó, le dijo que Hashem le había dado una cabeza muy grande para estudiar, para enseñar, para escribir libros. Pero
ser millonario es otra dinámica, es otra cabeza. Dijo, yo no estoy preparado, no tengo esa cabeza. Hay que saber cómo ayudar y a quién, es una responsabilidad. Tenés que chequear en dónde pones cada peso, que llegue a donde vos lo vas a poner. No es que vos, porque se lo das a alguien y ya estás liberado. Dice, yo no tengo esa cabeza. Entonces ahí cuentan que hay varios finales de esta historia, pero cuentan que la esposa dijo, entonces yo tampoco y es lo que le quiso explicar, es que es una prueba en sí misma. A priori, vos decís, ¿sabes qué? Dámela a mí la prueba esa. Y la verdad que todos la queremos un poquito esa prueba. Y bueno, no hay problema, podemos pedir esa prueba, pero tenemos que saber que hay que estudiar mucho, hay que refinarse mucho para poder pasar esa prueba también. Hay una parte de eso que la podemos usufructuar, podemos usarla, podemos tener una linda casa, un lindo auto, un lindo viaje, todo lo que quieras, pero hay otra parte que va a requerir mucho de nosotros para demostrar que lo usamos con responsabilidad. Avanzamos un poquitito más. ¿Qué pasa con la hechicería? ¿Se acuerdan que decía? Al aumentar las mujeres aumenta la hechicería. ¿Qué quiso decir? ¿Qué pasa con esto? ¿No? La verdad que cuando yo empecé a preparar esto dije, bueno, tal vez se cayó un poco en desuso todo este concepto. Y hace unos días iba en el auto y en la calle hay un cartelito que decía amarres para que vuelva tu pareja, ¿no? Ya no me acuerdo de la redacción, tendría que haber sacado una foto, pero decía que hacían trabajos, entre comillas, trabajos y amarres, me gustó la palabra, hacen un amarre, no sé, como si fuera un barco, que hace un amarre para que la pareja vuelva. Ya en la época del Talmud, tal vez hoy no es tan habitual, pero vi los carteles que están por la calle, lo van a ver en Santa Fe, lo van a ver en Cabildo, hay cartelitos que están pegados y si miran también, hasta ahí hay en los avisos clasificados gente que hace ese tipo de cosas para que vuelva una persona que antes estaba con uno y ahora se fue, y para que no vaya con otro, y todas esas cosas que se les ocurran. Dice, bueno, un sentido es ese. Dice, ¿por qué? Ustedes saben que hubo una época de nuestra historia, hace 1000 años, que no se puede, pero hasta hace 1000 años se podía tener más de una esposa. Se podía, hasta hace 1000 años. El Rav Gershom hizo una takaná que lo prohibió. Entonces, ¿qué pasaba? Normalmente cuando había más de una esposa, había una cierta competencia entre las mujeres. ¿Para qué? Para ver quién caía más en gracia a los ojos del marido. Y terminaban siendo a estas mujeres para tener algún tipo de gualicho, algún tipo de... Para enfrentarlas a las otras. Muy bien, entonces dice, bueno, la Mishnah ya te advierte, dice, tenés cuidado que cuando agreguen más mujeres, después va a venir esto, también viene acompañado, viene la hechicería atrás, porque hay trabajos, cada una quiere asegurarse el amor, porque hay más competencia. Entonces, en dos sentidos es. La Mishnah le habla al hombre. Le está hablando, en este caso sí, sí, está bien. Solo en este caso. Sí. No, pasa, hay veces que es genérica y acá es puntual, está diciendo, mira, cuidado, vas a aumentar mujeres, no viene, el paquete viene completo. Y además había otra forma de hechicería en su momento que era para conquistar a una persona determinada. Esa la hacían las mujeres. Querían seducir a una persona determinada e iban a algún tipo de hechicera que le hacía algún tipo de trabajo que provocaba que esta persona... Ya fíjense, en la época del Talmud ya esto existía y sigue existiendo ahora. Leímos, a más Torah, más vida. Acá hay un contraste, acá es donde hace un quiebre la Mishnah. ¿Qué significa? Dice, antes empezó hablando de los placeres más mundanos, más físicos, ¿no? El aumentar el peso, aumentar las mujeres, el aumentar las doncellas, todo eso. Ahora viene y hace un cambio y te dice, mira, así como los primeros debilitan, estudiamos que inclusive el exceso de peso genera que la persona esté más propensa, más proclive a enfermarse. Por el otro lado viene y te dice, mira, cuando hay más Torah hay más vida. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿a qué se refiere vida? Se refiere a muchas cosas. Lo primero que se refiere es la Torah, digamos que la verdadera vida es una vida con Torah. ¿Sí? La Torah trae más vida porque en definitiva eso es una vida más linda de ser vivida.
estar con gente que tiene Torah son vínculos que deberían, si la persona trabajó la Torah como corresponde y se dejó atravesar por la Torah como corresponde, deberían ser vínculos más apetecibles. Cuando habla, digamos, de vida, inclusive está hablando, lo va a repetir ahora, está hablando de una vida no solo en este mundo, sino también en el mundo por venir. Está haciendo un contrapunto, les decía, entre muchas cosas que a veces le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para adquirir en este mundo y que se terminan en este mundo. Está diciendo, mostrando acá que hay otras cosas que uno las adquiere y quedan con uno aun cuando uno se va de este mundo. Y en el camino nos enseñan a cómo transitar de una manera, adecuada en la vida. Habla también del estudio, pero el estudio con otros, el estudio en compañía, el estudio, digamos, ustedes saben que cualquiera puede tentarse si saben que yo me quedo solito en mi casa, tengo la calefacción prendida, tengo los libros y me quedo y estudio solo. Pero saben que hay una mitzvah de ir a un lugar a estudiar en público. ¿Por qué? Porque por varios motivos. Primero, que al ir en público uno motiva y se motiva. Hay veces uno tiene menos ganas, pero como va el compañero y ya quedó un horario y demás, entonces al final te motivas vos y motivas al otro. Nos obligamos mutuamente, por un lado. Por el otro lado, el estudio, digamos, de a más de a uno, o por lo menos de a pares, hace que aumente la sabiduría. ¿Por qué? Porque es el debate, a ver, yo entendí así, vos entendiste así, compartís, el otro lo relaciona con una cosa, vos con otra, y en realidad se termina generando un enriquecimiento que si la persona lo lee sola, ni siquiera estamos seguros si lo entendió bien. Entonces el estudio en grupo, por eso se fomenta tanto que la persona estudie en el templo, en las yeshivot, en los kolelim, y no que estudie sola en su casa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, es la manera de asegurarse de que está entendiendo los conceptos como corresponde. Ese intercambio es algo que enriquece. Entonces, resumen, se motiva y motiva a otros, y además desde el punto de vista, si se quiere, más del aprendizaje, de la parte intelectual, funciona mejor porque nos garantizamos una probabilidad mayor de que se entienda como corresponden los conceptos. ¿De qué sigue hablando? Acá traje una famosa frase que trae el Talmud en el Tratado Ta'anit, que dice, la voy a hablar en hebreo, ahora la voy a traducir, dice, Damar Revi, Arbe Torah Lamati mi Rabotai, Javerai Yoter Mehem, Metalmidai Yoter Mikulam. ¿Qué dijo Revi, el que compiló toda la Mishnah? Dijo, mucha Torah aprendí de mis maestros. Y después dice, y de mis compañeros aprendí más que de mis maestros. ¿Por qué? Porque aparte con un compañero es un par. Uno a veces con el compañero se siente más cómodo de exponer sus preguntas, sus dudas. Eso lo estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que estudiamos que una persona, digamos, que es vergonzosa, no puede ser Talmid Jajam? ¿Por qué? Porque en un momento tiene que confesar que hay cosas que no entendió, que no sabe. Si es tan vergonzosa que no quiere decir nada, no quiere abrir la boca, bueno, al final no va a entender bien. Y termina rematando, dice, pero de mis alumnos aprendí más que de todos ellos. Es decir, aprendí mucho de mis maestros, más de mis compañeros de estudio y más de mis alumnos. Perfecto. Preguntan, ¿por qué más de mis alumnos? Porque cuando uno repite y da una clase, aprende cuando Muy bien. La repetición. Acá está hablando no solo la repetición. Cuando uno estudia cualquier disciplina, cuando uno la estudia, ya estoy rica, un minuto, cuando uno estudia para enseñar, no es lo mismo que cuando uno la estudia para uno mismo. Ustedes fíjense, si están leyendo un libro, estás pasando el libro, seguís de largo, lo estás leyendo, tal vez te quedó una parte más ajustada, otra parte más flojita, pero sigue de largo. Cuando lo estás preparando para enseñarlo, muy bien, vas a parar y vas a decir, a ver cómo es esto, porque si no lo tengo claro no lo puedo transmitir. Entonces él está diciendo que el sistema termina funcionando por completo, pero hay niveles. En un momento recibís, en un momento tenés un par del maestro, en un momento tenés un par que también te ayuda, y cuando tenés alumnos también te termina ayudando mucho, porque eso te exige tener por lo menos un rigor académico para poder enseñar. Si no tenés el concepto claro, difícilmente lo puedas transmitir, y lo peor es que el alumno también se va. Totalmente. Lo voy a resumir en 2 palabras porque... Como que estudias antes de dar las clases. Tal cual.
Yo ya lo dije más de una vez. Ahora aprende Sí, de nosotros. Sí, yo lo dije más de una vez. Si el compromiso mío de tener que preparar hace que estudie muchísimo más y con mucha más profundidad que si lo estudiara para mí solo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y además te da una disciplina extra, porque ahora tenés una responsabilidad, tenés un horario, un día, entonces si no, un día porque estás muy cansado, un día porque estás poco cansado, entonces esto hoy salteás, mañana salteás. Cuando tenés esa obligación, funciona de esa manera. Quería resumir en 2 palabras lo que dijo Ripa para que salga la grabación. Básicamente el aporte de ella es que, bueno, los alumnos también enriquecen, claro que enriquecen los alumnos, con sus preguntas, cada uno en su nivel, cada uno en donde está, definitivamente son miradas distintas, y esas miradas enriquecen el estudio, enriquecen al docente, que lo mantienen, digamos, activo, lo mantienen agudo, lo mantienen vivo, porque no es que ya escuchó todas las preguntas, siempre hay preguntas nuevas y siempre hay miradas nuevas. Ese es el desafío, y esa es también la riqueza que tiene nuestra Torá, porque cada uno con la formación que tiene, con la información que tiene, le van surgiendo preguntas, y esas preguntas se van entrelazando y generan un tejido que a veces no se generó con otro grupo en otro contexto. Avanzamos unos minutitos más. Hablaba del consejo. Acá traje una foto de una persona preguntándole al Rab Haim Kanievski, porque dice que al aumentar el consejo aumenta también la sabiduría. Entonces, primero, la primera pregunta es ¿con quién aconsejarse? Entonces, la mayoría de los comentarios del Pirkei Avot van en la línea que, bueno, la persona tiene que buscar aconsejarse con un jajam, con un talmid jajam, con una persona que sea una persona sabia. Por varios motivos. Primero, porque ustedes saben que los sabios, cuando contestan, dicen que no es el sabio el que está hablando, es Hashem mismo que habla a través de la boca del sabio. Es decir, uno recibe la respuesta que necesita, pero como que la recibiera directamente de Hashem. La segunda explicación es que el sabio está, digamos, está fuera de todo tipo de, digamos, de interés, de segunda connotación, segunda intención. A veces uno le pregunta a un amigo, a alguna persona, y tal vez esa persona en algún punto está involucrada con la respuesta. Entonces tal vez la respuesta termina estando sesgada. Entonces, primer concepto, cuando habla de consejo, no habla de consejo con cualquiera, habla de consejo con un sabio, con una persona que también nos pueda orientar, digamos, en nuestra pregunta desde la perspectiva de la Torá. Insisto, está hablando la Mishnah de cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Dice, miren, vas a tener dudas, vas a tener preguntas, cómo manejarte la vida, cómo manejarte los negocios, cómo manejarte con la educación de tus hijos, en fin, con lo que sea, preguntarle a una persona de Torá. Preguntándole a una persona de Torá te va a dar una visión que te va a ayudar a vos, te va a hacer a vos también más sabio. ¿Por qué? Porque vas a incorporar la mirada de la Torá que tal vez vos no tenías, y que el sabio que tiene más años y más tiempo de estudio y que trabajó más sus midot, sus cualidades, porque pasó más tiempo, te la va a poder aportar. Esa es una explicación. La segunda explicación que encontré, que es muy linda, ahora ya se refiere a todos nosotros. Dice, muy bien, la persona que da consejo a otro, y lo hace de una manera honesta, ¿no? Por supuesto, dice, también aumenta su sabiduría, porque cuando alguien nos viene a preguntar algo y uno lo quiere a la persona y no tiene una segunda intención y no tiene nada, y le quiere dar el mejor consejo, eso hace que el cerebro trabaje y dice, eso aumenta la sabiduría. ¿La sabiduría quién? La propia. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos te dedicas a dar consejo, y si lo haces, insisto, de una manera sana y honesta, estás buscando la mejor solución a la pregunta que te están trayendo. Entonces eso, estar buscando lo mejor, estar buscando las distintas opciones, te hace más creativo, te termina aumentando la sabiduría. Entonces, resumo, 2 lecturas. Una, si hay que buscar consejo, tratar de buscar en un sabio de la Torá. Segunda lectura es que saber que la persona que da consejo, ¿no? Que no piense que solo está dando, también está recibiendo algo. Él va a tener ahora más sabiduría en función de ese ejercicio intelectual que está haciendo en pos de darle ayudar a resolver alguna dificultad al compañero.
Dice, el aumentar la caridad. En hebreo tzedaká, ustedes ya saben, el tzedaká es mucho más que caridad. Tzedaká viene de la shon tzedek, viene del lenguaje de tzedek. ¿Qué significa? Dice que Hashem sabe que el mundo es injusto. Hashem sabe que el mundo es injusto. Y le dio al hombre la posibilidad de hacerlo un poquitito más justo. Cuando la persona pone plata en una alcancía como hay acá, en realidad la persona no está haciendo otra cosa que es corregir un desvío. El mundo se fue, se hizo injusto, ahora la persona en las medidas de su posibilidad lo trae y lo pone de vuelta en su eje. Ese es el concepto de tzedakah, que no es caridad, mucho más. Por eso viene del lenguaje de justicia, de tzedek, que la persona está haciendo, la persona ve que está mal que tal persona sufra, dice, bueno, yo no le puedo resolver todo el problema, y lo vamos a ver en Pirkei Avot más adelante, que lo dice yo, aunque vos no puedas resolverle todo el problema, no estás liberado de hacer tu parte, no le puedes resolver todo, pero también le puedes resolver una partecita. Bueno, esa partecita, hacelo, no pienses que como no puedo resolverle todo, mejor no hago nada, ¿ok? Entonces esta es una primera lectura de por qué aumentar la caridad aumenta el shalom, aumenta la paz, dicen. Hay otras explicaciones. Hay otra que dice, la paz entre quiénes está hablando. Dice, ¿saben quién? Hay un midrash que dice, la paz entre el pobre y Hashem. Porque el pobre en un momento va y le reclama a Hashem. Le dice, mira, al fin y al cabo hay gente que duerme en una cama calentita y yo estoy durmiendo en la calle. Hay gente que tiene un plato de comida lleno de colores y de variedad de vegetales y yo no tengo, estoy hurgando en los tachos de basura. En fin, se hace como una discusión y hay un conflicto hasta que viene una persona y pone plata y ahora el pobre ahora también tiene, dice, hace shalom entre el pobre y Hashem, aunque sea esporádicamente. Hay otra lectura que dice el aumentar la tzedaká, porque no dice el dar tzedaká, el aumentar la tzedaká. Acá aprende el Rambam Maimónides, aprende que si la persona supongamos que tiene $1000 para dar en tzedaká, entonces vamos a hacer un ejemplo fácil. Tiene dos opciones, o le da $1000 a una persona, o le da $1 a 1000 personas. Entonces pregunta el Rambam, ¿qué hay que hacer? Le doy a uno 1000, porque la verdad que en realidad si vos le das una suma importante a una persona, lo más probable es que lo ayudes a cambiar, digamos, más drásticamente su situación, que si le das a 1000 personas $1. ¿Qué hay que hacer? Muy bien, el Rambam termina diciendo, ¿se animan a arriesgar? Yo para mí. Y si muchas personas dan $1, Hay que dar a mucha gente, por varios motivos. Primero dice, porque el dar muchas veces te va a generar un acostumbramiento en el acto de dar. Y eso te va a servir a vos también. A vos también te va a servir. Vos estás dando, pero estás recibiendo porque vos te estás formando. Te estás formando en esto de dar, que hay que practicarlo. Claro. Si no lo practicás, no sale, ¿no? Cuesta mucho. Hay personas que les puede salir un poquito más, a otro menos, pero cuesta mucho. Entonces tenés que darle a 1000 personas porque de esa manera te vas a acostumbrar. si 1000 personas dan ese dólar, cada uno va a recibir 1000. ¿Cómo? Ah, muy bien, pero acá estamos viendo el ejemplo. La pregunta es, la persona tiene 1000 y tiene que repartir. O se lo da todo a uno, o se lo da a 1000 distintos. Hay otra manera de estudiar esto, dice, ¿por qué aumenta la paz? Simplemente porque muchas veces cuando hay lamentablemente varias personas necesitadas y uno le da a uno, y entonces ahora se pelean entre ellos. Entonces dice, aumentar la tzedaká y vas a aumentar la paz, porque no se va a pelear nadie. Si vos le diste a los 5 que estaban en la puerta, nadie se va a pelear con nadie. Termina diciendo que hay dos conceptos por qué dice aumentar. Dice que la persona, además de lo que pone él, tiene que incitar a que otros también pongan. Es también el trabajo. No termina la mitzvah con que vos hayas puesto. Buscá que, si es una buena causa y está bien poner, y vos chequeaste y está bien, y bueno, buscá que también pongan tus amigos, tus familiares, tus conocidos, que también es importante. Y por último dice que el necesitado, la persona que está necesitando, y no piensen, cuando hablo de necesitado, no piensen en un pobre que está en la calle nada más. Es una persona que necesita ayuda en este momento. Si le vas a preguntar, seguramente te va a pedir menos de lo que necesita. Si el necesitado, por lo general, pide menos de lo que verdaderamente necesita. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, se siente mal, se siente abatido. Entonces dice, bueno,
aumentá la tzedakah. Sabé que el número que te están diciendo no es el número real de la necesidad. La necesidad es todavía mayor, es más grande. Para terminar, la Mishnah termina hablando de la importancia de tener un buen nombre. Entonces, y dice textualmente, el que adquirió un buen nombre lo adquirió para sí. ¿Por qué dice lo adquirió para siempre? El nombre de la persona es algo muy importante. Acá habla inclusive de adquirir el nombre, que es, digamos, es algo que es uno de los nombres que tiene la persona. ¿Qué significa? Está el nombre que le pone la mamá y el papá cuando nace, y está el nombre que él se pudo construir con sus acciones y con su comportamiento a lo largo de su vida, y eso lo adquirió él para sí. El que le puso la mamá y el papá, le pusieron la mamá y el papá, punto. No hay ningún mérito. El que él terminó construyendo es el que es de él. Y esa es la diferencia entre el nombre y las adquisiciones materiales. Las adquisiciones materiales, cuando el hombre se va de este mundo, ahí quedó la casa en el country, ahí quedó el auto, ahí quedó la casa en el lugar de vacaciones. El buen nombre queda para él y queda para los descendientes. Queda para los hijos, queda para los nietos, queda para vos sos el nieto de tal, vos sos el abuelo, el hijo de tal, etcétera, etcétera. Es un buen nombre. La Torá, fíjense cómo termina siendo un contrapunto en esta Mishnah entre todo lo que es, digamos, material, que tiene que ver con lo mundano y que tiene que ver con la mayoría del tiempo en nuestra agenda, y todo lo espiritual. Y te está diciendo, mira, esto lo adquirió para sí y lo adquirió, digamos, para siempre. Le queda para siempre, para la eternidad. Y el nombre, fíjense esto, encontré algo muy lindo. Dicen que el nombre representa, ustedes saben que el nombre representa la esencia de la persona. Por eso, por ejemplo, no tenemos la costumbre, cuando hay una mujer embarazada, no se nombra al bebé hasta que no nace. Hay gente que acostumbra, digamos, que dice, bueno, van a ser Matilda. Bueno, pero nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque dicen que los padres, en el momento que nace el bebé, tienen una fuerte inspiración divina y pueden ver la esencia del bebé, y cuando lo nombran, el nombre tiene que ver con la esencia de la persona. De hecho, la primera persona que nombró cosas en la tierra fue el primer hombre, Adán Arishon, que él fue el que le dio los nombres a los animales. ¿Y por qué? Porque él podía ver la esencia de cada uno y le podía dar el nombre. Entonces dice, el que adquirió un buen nombre, ¿qué significa? El que él consiguió conectarse con su esencia. A eso se está refiriendo. Un buen nombre habla de la conexión con la propia esencia. Bueno, esa persona adquirió la vida eterna. ¿Qué significa? Ya sabe quién es él, qué está haciendo, para qué está acá, cuáles son sus desafíos, y a partir de ahí es como que se empieza a construir. En definitiva, vamos a cerrar un poquitito. Empezamos en una Mishnah que habló de una manera muy dura de todo el tema digamos, ¿cómo escuché? Al principio hablamos de la calavera, pero en la segunda Mishnah hablamos del sobrepeso, de la grasa, de qué pasa, de aumentar mujeres, hechicería y demás. Te está diciendo la Mishnah nada más ni nada menos dónde te conviene hacer foco, cuáles son las cosas verdaderamente importantes y dónde, digamos, debería estar tu carga en la agenda. La realidad de las cosas es que para bien o para mal, nos guste o no nos guste, la mayoría de las veces invertimos las prioridades. Pero la Mishnah te termina dando una pauta de dónde está realmente la adquisición. ¿Qué es lo que realmente terminaste adquiriendo? Y te termina diciendo, ¿sabés lo que terminaste adquiriendo? Adquiriste un buen nombre. Un buen nombre que se adquiere en el marco de la Torá. Besat Hashem, seguimos estudiando la semana que viene. Muchas gracias.